¿Alguna vez se han preguntado cómo llegó el hombre a lo que hoy conocemos como América? ¿Cómo vivían aquellas mujeres y aquellos hombres? ¿Cuáles eran sus actividades fundamentales? ¿Dónde habitaban y cómo se protegían del frío? ¿Qué animales utilizaban para su vestido y alimento? ¿Qué pensaban del universo? ¿Qué testimonios de su presencia nos dejaron? Gran número de especialistas coinciden en afirmar que los primeros pobladores del actual continente americano llegaron de Asia cruzando el estrecho de Bering, el cual se halla entre Siberia y Alaska. Esto sucedió hace miles de años en una época conocida como la Edad del Hielo. Se conoce así porque en ese tiempo la Tierra sufrió un fenómeno de glaciación o congelación. La temperatura bajó mucho y provocó cambios en la capa terrestre, y por consiguiente en la vida de los animales y de los seres humanos. Amenazados siempre por el frío, el hambre y las bestias salvajes, las mujeres y los hombres de la Edad de Hielo llevaron una vida muy difícil. Sin embargo, muchos de ellos lograron subsistir y emigrar a regiones donde la vida era posible. Formaban pequeños grupos o bandas que se refugiaban en cuevas, conocían el fuego y se cubrían el cuerpo con pieles de animales. Para defenderse, hacían armas y herramientas con palos, piedras y huesos, las cuales utilizaban para matar a algunos animales como el mamut, el rinoceronte y el reno, que como ellos pudieron resistir el frío. De esta manera, el ser humano obtuvo no solo abrigo, sino uno de sus principales alimentos, la carne. Durante la Edad del Hielo, el nivel del mar bajó. Debido a la poca profundidad, quedaron al descubierto zonas que formaron una especie de puente por el que pasaron los primeros pobladores de América, persiguiendo tal vez enormes mastodontes y bisontes. Además, un poco al sur, las islas Aleutianas forman una cadena. Entre una isla y otra hay poca distancia, así que pudieron pasar caminando por el hielo o cuando el clima lo permitía, navegando en embarcaciones muy frágiles. La posibilidad del origen asiático de los pobladores americanos se reafirma si se comparan entre sí individuos autóctonos de Asia y América. Al hacerlo, se pueden observar similitudes en cuanto a estatura, facciones, tipo de cabello y color de piel. Otro grupo de científicos, entre ellos el antropólogo francés Paul Rivet, acepta la teoría del origen asiático, pero afirma que el paso por el estrecho de Bering no fue la única forma de penetrar en el continente. Rivet asegura que algunos grupos llegaron procedentes de regiones de Oceanía como Australia y Polinesia. Cruzaron el Océano Pacífico aprovechando los vientos y las corrientes marinas hasta llegar a las costas occidentales de América del Sur. En apoyo a la teoría del origen múltiple, se dice que hubo 4 corrientes de inmigración. La del estrecho de Bering, compuesta de cazadores nómadas. La de las islas Aleutianas, conformada por individuos que vivían de la pesca. La proveniente de las islas de Polinesia y Melanesia. Esta tercera corriente de inmigración con conocimientos de agricultura llega a lo que conocemos como Centroamérica. Los antecesores de los habitantes de las islas de Polinesia y Melanesia habían llegado del sudeste de Asia. La cuarta, que llegó a lo que hoy es Sudamérica, dejó construcciones megalíticas, es decir, monumentos hechos con grandes piedras sin labrar, en Bolivia, Perú y Argentina, y estatuas colosales en Nicaragua y México. Algunas de ellas se encuentran en la venta en Tabasco. También tenemos los monumentos megalíticos, de esos tenemos vestigios en Bolivia, en Perú, en Argentina. Maestra, A ver si dime. ¿pero cómo podemos saber cuándo sucedió esto? Bueno, los investigadores afirman que el hombre americano tiene una antigüedad de muchos miles de años, entre 30 y 40 mil años aproximadamente. Para calcularlo,
se basan en los restos encontrados en varios países, de donde infieren que los primeros pobladores se dispersaron por todo el continente. Los restos encontrados... Los hombres fueron llegando en pequeños grupos, los cuales se extendieron lentamente por el territorio americano. En México han quedado pocos restos de aquellos lejanos ancestros. Por ejemplo, en Tepexpan, cerca de Texcoco, se hallaron junto a huesos de mamut los restos humanos más antiguos de Mesoamérica, que tienen aproximadamente 8,000 años. Muchos pueblos habitaron el actual territorio del continente americano. Las respuestas que dieron a cuestiones como la obtención de alimento, la producción de bienes, la forma de decidir quiénes eran y debían mandar, los modos de entender y explicar las cosas que sucedían, se tradujeron en diversas formas de organización social. De esta manera, mientras los mayas, aztecas e incas construyeron grandes imperios, otros grupos vivían en pequeñas aldeas o iban de un lugar a otro sin establecerse en un lugar fijo. En Alaska aún permanecen los esquimales. En la región de los Grandes Lagos, entre Canadá y los Estados Unidos, habitaron tribus que se dedicaron a la caza, la pesca y posteriormente a la agricultura. En la región de Norteamérica vivían grupos como los apaches, los sioux, los iroquíes y los comanches, que no obstante conocer la agricultura, se dedicaban principalmente a la caza del bisonte. La zona intermedia de nuestro continente, por sus mejores condiciones naturales, permitió el desarrollo de grandes culturas. En América del Sur se asentaron los guaraníes, los mapuches, los araucanos, los quechuas, los diaguitas y los patagones, entre otros. De este modo, en una misma época, coexistieron en América bandas de cazadores-recolectores, tribus de horticultores, jefaturas de agricultores y agricultores intensivos que poseían una organización social de ciudades-estado muy compleja como los incas y los aztecas. Maestra, ¿y por qué eran unos grupos diferentes de otros? Los grupos que habitaron nuestro continente presentaban diferencias entre sí. Estas tenían que ver con la forma con la que obtenían sus alimentos y con la organización social a la que pertenecían. Esta información podemos obtenerla a partir de las investigaciones de especialistas como historiadores, antropólogos y arqueólogos. Por la forma de obtener alimentos, los antiguos pobladores de América se dividen en cazadores-recolectores, horticultores, agricultores, y pastores. Las formas de organización que coexistieron fueron las bandas, las tribus, las jefaturas, y los estados. ¿Por qué no, para conocer las características de cada una de estas formas de organización social, realizan una investigación? Consulten su libro de texto, enciclopedias o algún otro material que encuentren en la biblioteca escolar. Por los objetos descubiertos podemos suponer cómo eran y cómo vivían nuestros antepasados. ¿Qué les parece si realizamos una exploración arqueológica?
La arqueología busca explicar los hechos ocurridos antes de la aparición de la escritura. Para ello recaba y analiza vestigios de la época estudiada. Estos vestigios son como huellas o mensajes que el arqueólogo debe interpretar. La búsqueda e interpretación parten siempre de una información previa que permite formular hipótesis que son contrastadas y reformuladas con nuevos datos.